¿Por qué París tiembla ante la idea de que África corte sus últimas cadenas coloniales? Pensemos en lo que esto significa. Si Estados Unidos tuviera que depositar la mitad de sus reservas nacionales en Moscú o Pekín, sería considerado un acto de sumisión intolerable. Sin embargo, para las naciones africanas, este fue el precio impuesto por la estabilidad prometida por París. Hoy, el corazón del colonialismo monetario francés late con miedo. Tras casi 80 años, el franco CFA, símbolo de control y no de libertad, enfrenta una rebelión sin precedentes. Una nueva generación de líderes africanos ha decidido romper el ciclo de sumisión económica que ha marcado el destino de más de 150 millones de personas en África Occidental. Para comprender la magnitud de este desafío, basta recordar que el franco CFA nunca fue creado para empoderar a los africanos, sino para asegurar la influencia de París sobre sus antiguas colonias. 14 países siguen atados a una moneda impuesta en 1945, entregando la mitad de sus reservas exteriores al Tesoro francés. Esta situación, impensable en cualquier otra parte del mundo, ha sido la norma para generaciones de familias africanas. Ahora, con figuras como Bassirou Faye en Senegal, Ousmane Sonko y el capital Ibrahim Traoré en Burkina Faso, África asume riesgos enormes. Se enfrentan a consecuencias imprevisibles. Si triunfan, podrían hacer una independencia real y la recuperación de miles de millones de euros anualmente desviados a economías extranjeras. Pero si fracasan, la región podría perder estabilidad, acceso a recursos vitales e incluso su credibilidad internacional. La pregunta es inevitable. ¿Será este el despertar de una auténtica soberanía? ¿O el sueño será otra vez aplastado por fuerzas más grandes? París observa con ansiedad, mientras millones en África Occidental esperan un desenlace capaz de cambiar su historia para siempre. Para entender cómo llegamos a este punto, debemos desenterrar los secretos tras el nacimiento del franco CFA. La historia de su creación revela mucho más que economía. Es una trama de poder, dependencia y resistencia. Para entender la gravedad del momento, recordemos el caso de Guinea en los años 60. Cuando el presidente Sékou Touré decidió abandonar el franco CFA y crear una moneda nacional, Guinea fue víctima de una guerra económica sin cuartel. Billetes falsos inundaron el mercado, sabotajes industriales paralizaron fábricas y el comercio internacional se hizo casi imposible. Los efectos de esta decisión aún se sienten hoy y sirven como advertencia para quienes se atreven a desafiar a París. 80 años de control disfrazado de estabilidad. ¿Realmente funcionó el sistema CFA? ¿O solo sirvió para mantener viejos poderes en la sombra? Si miramos los datos, veremos que muchos países CFA han crecido más lento que sus vecinos fuera del sistema. Las infraestructuras, la educación y la sanidad han quedado rezagadas, mientras las élites y empresas extranjeras han cosechado los frutos de la dependencia. Hoy, más de 150 millones de personas en 14 países siguen atados al CFA. El destino de sus economías se decide lejos, en los pasillos silenciosos del Tesoro francés en París. Cada vez que exportan, deben enviar la mitad de sus reservas a Francia. Es dinero africano bloqueado en Europa, recursos suficientes para levantar hospitales, escuelas y carreteras en todo el continente. En 1945, mientras la Segunda Guerra Mundial agonizaba, Francia se negó a soltar sus colonias africanas. Inventó el franco CFA, una moneda que no liberaba, encadenaba. Era un diseño para asegurar dependencia, no autonomía. De hecho, Charles de Gaulle y sus ministros crearon la arquitectura financiera para garantizar que las antiguas colonias seguirían siendo en la práctica una extensión económica de Francia. A cambio, París prometía estabilidad. Y es cierto, ningún país CFA ha sufrido hiperinflación. Pero la moneda estable también es jaula. Hace menos competitivas a estas economías, encarece sus productos y frena el desarrollo por falta de inversión propia. Por ejemplo, los agricultores de Burkina Faso reciben precios bajos por su algodón, ya que el franco CFA, sobrevaluado, dificulta competir en los mercados internacionales. Ahora el sistema tiembla. Una nueva generación de líderes africanos reta abiertamente esta herencia colonial. Lo que está en juego no es solo una moneda, es el control sobre miles de millones de euros, el derecho a decidir el propio destino
y la posibilidad de recuperar una soberanía perdida durante generaciones. Bajo el mito del orden, África ha pagado con su futuro. Menos empleos, menos oportunidades, menos dignidad económica. Cada año, la desigualdad crece, mientras los verdaderos beneficios cruzan el mar rumbo a Francia y Occidente. Detrás de la moneda sólida, hay una cadena invisible que decide quién progresa y quién sigue esperando. Las estadísticas muestran que, durante décadas, el crecimiento anual en muchos países CFA ha sido inferior al promedio africano, mientras algunos países como Ghana o Ruanda, fuera del sistema CFA, han logrado crecimientos sostenidos, los miembros del área CFA han experimentado estancamientos recurrentes. Pero romper la cadena puede traer consecuencias imprevisibles, caos económico, inflación o el despertar de un potencial africano nunca antes visto. Como ocurrió en América Latina cuando países como Argentina o Brasil rompieron lazos coloniales y buscaron su soberanía monetaria, el proceso fue complicado, lleno de turbulencias, pero finalmente permitió a estos países tomar decisiones más alineadas con sus intereses nacionales. ¿Por qué Francia se aferra tanto al franco CFA? Para entenderlo, hay que mirar los secretos y mecanismos que mantienen vivo este sistema hasta hoy. El control monetario es solo la punta del iceberg. Debajo, existen redes empresariales, acuerdos de defensa y acceso preferente a recursos estratégicos como uranio, petróleo, cacao y oro. El miedo a la intervención, al colapso económico, a la represión, se ha convertido en la herramienta más efectiva para mantener a toda una región bajo control. Durante décadas, Francia ha utilizado la amenaza constante de castigo para aplastar cualquier intento de independencia real, perpetuando un sistema que antepone sus propios intereses al futuro africano. Resistir a París siempre ha tenido un precio devastador, y la historia africana está plagada de señales de advertencia. Cada vez que un país ha osado desafiar el dominio del franco CFA, la reacción francesa ha sido fulminante. Guinea lo aprendió por las malas. Al rechazar el CFA en los años 60, fue castigada con sabotajes económicos y campañas de desestabilización. Billetes falsos inundaron sus mercados, el comercio se paralizó y la economía se tambaleó al borde del abismo. Nada fue casualidad, era un aviso brutal. Desafiar a París significa arriesgarlo todo. Mali intentó crear su propio camino con el franco maliense. Durante más de 2 décadas, soportó presiones políticas, sanciones y un aislamiento asfixiante. Finalmente, en 1984, Mali fue forzado a regresar al sistema CFA, pagando el sueño de independencia con años de inestabilidad y sacrificio. No solo sufrieron los líderes, la población común vivió oleadas de inflación, desempleo y privaciones extremas. La lección se volvió aún más sangrienta en Costa de Marfil en el año 2011. El presidente Laurent Gbagbo se atrevió a desafiar el control del CFA, y en cuestión de semanas, Francia respondió con tanques en Abiyán y ataques aéreos. Más de 3.000 civiles murieron y el gobierno fue derrocado. El castigo no fue solo militar. Bancos cerrados, salarios congelados y una crisis humanitaria que destruyó la esperanza de millones. La advertencia quedó grabada. Resistir puede costar vidas y sumir a un país en el caos. Pero ahora, algo fundamental ha cambiado. Senegal, Burkina Faso, Mali y Níger se han unido, desafiando juntos a París de una forma nunca vista en la historia reciente. Esta alianza eleva los riesgos, pero también multiplica la esperanza de lograr una resistencia efectiva. No es la primera vez que países africanos intentan coordinarse, pero la diferencia es que hoy comparten una visión más madura, apoyada por una sociedad civil activa y una juventud conectada globalmente. Sin embargo, el peligro es inmenso. No solo los presidentes arriesgan el poder. Millones de ciudadanos podrían enfrentar nuevas oleadas de desempleo, inflación y represión si París decide actuar con fuerza. La lucha por la soberanía ya no es solo política. Para millones es una batalla diaria por la supervivencia. Por ejemplo, si los bancos franceses bloquean transferencias internacionales, el comercio y las remesas familiares podrían verse gravemente afectados. ¿Es el eco la llave dorada hacia la prosperidad africana? ¿O apenas el umbral de una nueva tormenta? Esta pregunta divide a presidentes, expertos y millones de familias en África Occidental. ¿Por qué?
Tras casi 80 años bajo la mirada parisina, el ECO promete más que una moneda. Encarna la esperanza de que, por fin, el destino económico se decida en África y no en Europa. Hoy, la región se encuentra ante una encrucijada histórica: persistir en la sumisión o arriesgarlo todo por la libertad económica. ¿Será diferente esta vez? ¿O la rueda de la historia volverá a girar hacia el castigo? La clave podría estar en la unidad. Si varios países actúan juntos, pueden amortiguar los golpes y crear una red de apoyo mutuo, como hicieron los países del sudeste asiático al crear la ASEAN para defender sus economías frente a presiones externas. Sus defensores ven en el ECO una revolución posible. Imaginan mercados regionales más abiertos, menos costes al comerciar y, sobre todo, la dignidad de tomar decisiones sin pedir permiso. Por primera vez, los gobiernos tendrían control directo sobre reservas, inversiones y gasto público, sin depender de las reglas francesas. Este cambio puede facilitar la financiación de proyectos de infraestructura, salud y educación, tomando como ejemplo el éxito del euro en la Unión Europea, que permitió a países pequeños como Irlanda y Portugal acceder a capitales e inversiones que antes les eran imposibles. Alrededor, las grandes potencias no pierden detalle. Francia siente que se le escurre entre los dedos un poder acumulado durante generaciones. No solo reservas, sino influencia política y acceso a recursos clave. China y Rusia, atentos, ven en el ECO una vía para ganar aliados y mercados, ofreciendo inversiones y préstamos bajo condiciones más flexibles. Estados Unidos observa la jugada con cautela, debatiéndose entre apoyar una África más soberana o proteger alianzas tradicionales. Lo que está en juego es monumental. Si el ECO logra despegar, África Occidental podría inaugurar una era de independencia, orgullo y unidad. Los recursos, desde el oro hasta el cacao, serían finalmente gestionados por y para africanos. Pero si el experimento fracasa, el precio será alto: desilusión, caos y una región aún más vulnerable frente a nuevas presiones externas. El ejemplo de Zimbabue, donde una mala gestión monetaria llevó a la hiperinflación, es una advertencia sobre los riesgos de un cambio mal planificado. Pero la unidad está lejos de ser total. Dentro de la CEDEAO, las grietas son profundas. Costa de Marfil y otros viejos aliados de París temen perder la protección y la estabilidad que el franco CFA les dio durante décadas. Nigeria, la mayor potencia del continente, duda. Teme que compartir moneda con economías inestables termine arrastrándola hacia el abismo. La falta de confianza amenaza con hacer descarrilar el proyecto antes de su nacimiento. Un caso comparable sería el de Grecia y Alemania durante la crisis del euro, donde las diferencias económicas y políticas pusieron en peligro la moneda común. Hoy, África Occidental está ante una encrucijada única. Puede ganar voz propia en el concierto mundial o quedar atrapada, una vez más, en cadenas difíciles de romper. Para evitar caer en una nueva trampa, los líderes deberán establecer instituciones financieras sólidas, mecanismos de supervisión independientes y políticas de inclusión social que eviten la concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos. Pero, ¿cómo se gestó el sistema del franco CFA? Las raíces de esta moneda revelan alianzas ocultas y decisiones tomadas muy lejos de África. En 1945, en París, funcionarios franceses diseñaron la moneda para garantizar que las riquezas africanas siguieran alimentando la reconstrucción de Europa tras la guerra. Los acuerdos secretos firmados en esa época aún hoy condicionan la economía de 14 países. Cuando la puerta regional se cierra, una ventana nacional se abre. Senegal muestra el camino y desafía el orden establecido. Ante la incertidumbre del ECO y la presión constante de París, Senegal revela su plan alternativo, tan audaz como inesperado. Si la moneda común fracasa, el país está listo para lanzar su propia moneda nacional, retomando así el control absoluto de su destino financiero. No es una simple reacción, sino una declaración de principios. No habrá marcha atrás en la búsqueda de soberanía. El plan senegalés va mucho más allá de imprimir papel moneda. Pretenden repatriar reservas, monetizar sus riquezas en oro, fundar un banco central genuinamente autónomo y reestructurar la deuda internacional. La estrategia es diáfana:
cortar los lazos de dependencia y forjar una estructura económica al servicio de los intereses nacionales, no de potencias extranjeras. Un proceso similar ocurrió en Malasia, donde la creación de una moneda nacional permitió financiar grandes proyectos de desarrollo y reducir la pobreza en pocas décadas. Pero la revolución ya no es solo monetaria, es un despertar político y social que resuena en todo el continente. El miedo, que durante tanto tiempo paralizó a los pueblos, ahora ha cambiado de bando. Son las élites coloniales quienes tiemblan ante el avance imparable del deseo africano de dignidad y autodeterminación. Las redes sociales, los movimientos juveniles y las nuevas tecnologías han permitido que la voz de los ciudadanos se haga oír como nunca antes. El centro de gravedad del poder ya no está en París. Ahora, el futuro se juega en Dakar, Bamako y Ouagadougou, donde las decisiones nacen de la voluntad popular y no de dictados externos. El tablero ha cambiado de manera irreversible. En la historia reciente, procesos similares de transferencia de poder se han visto en Europa del Este, tras la caída del Muro de Berlín, donde los antiguos estados satélite de la URSS recuperaron su soberanía y emprendieron reformas profundas. Lo más asombroso es que el pueblo africano está dispuesto a asumir sacrificios incalculables por algo invaluable: el derecho a decidir su destino. Prefieren la incertidumbre de la libertad a la falsa seguridad de la dependencia. En las calles de Dakar, Bamako y Ouagadougou, miles de personas han salido a manifestarse exigiendo un cambio real, conscientes de que el precio de la libertad puede ser alto, pero el de la sumisión es aún mayor. Así, los africanos descubren que la soberanía real ya no es una quimera, sino una opción palpable. El mayor peligro sería dejar pasar esta oportunidad histórica y conformarse con migajas cuando el banquete de la dignidad está al alcance de la mano. Para aprovechar esta ocasión, los países africanos pueden inspirarse en modelos de integración regional exitosos, como el de la Unión Africana o el Mercado Común del Sur, que han demostrado que la cooperación es posible si existe voluntad política. Pero este despertar africano no ocurre en el vacío. Los viejos poderes no se quedarán de brazos cruzados. Francia y otros actores internacionales han comenzado a desplegar campañas de presión, chantaje diplomático y manipulación mediática para frenar la ola de emancipación. Los recientes bloqueos comerciales y las amenazas de sanciones son solo el inicio de una batalla que se librará en todos los frentes: económico, político y cultural. La historia ya no se dicta en París. Se está reescribiendo en África Occidental, donde millones de voces han decidido romper el silencio y tomar el control de su propio destino. Casos como el de la India, que tras décadas de colonialismo británico logró liberarse y desarrollar una economía pujante, demuestran que la autodeterminación es posible si se mantiene la determinación colectiva. Hoy, los pueblos africanos y sus líderes enfrentan una elección histórica: permanecer atados a las viejas cadenas o lanzarse hacia una soberanía real. El mundo mira, obligado a aceptar que África ya no es un espectador pasivo, sino el protagonista de una nueva era. El ejemplo de Sudáfrica, que tras el apartheid logró reinventarse y convertirse en líder regional, es un recordatorio del potencial de transformación que tiene África si sus pueblos se unen en torno a una causa común. Lo que sucede ahora no es solo una revancha histórica, es el fin de la última gran cadena colonial francesa. El franco CFA, impuesto durante casi 80 años, no era solo una moneda. Era una herramienta de control sobre 14 países y más de 150 millones de personas desde 1945. Cada documento revelado, cada secreto político desenterrado, muestra la profundidad de un sistema que drenaba recursos y oportunidades. Por cada euro que quedaba en París, había menos hospitales en Bamako, menos escuelas en Dakar, menos esperanzas en Ouagadougou. Pero el miedo comienza a ceder, transformándose en acción colectiva y valentía. ¿Serás testigo mudo? ¿O te sumarás a quienes eligen la conciencia y la solidaridad? El futuro pertenece a quienes lo imaginan y se atreven a defenderlo. Como dijo Nelson Mandela, siempre parece imposible, hasta que se hace. África está a punto de demostrarlo ante los ojos del mundo. La responsabilidad es de todos. Callar es ser cómplice. Informarse, compartir y alzar la voz puede ser la chispa que encienda un cambio irreversible. Porque lo que se juega aquí es el orgullo,
la dignidad y la estabilidad de todo un continente durante siglos. Comparte este video, debate en tu comunidad, exige a tus líderes transparencia y compromiso. Participe en foros, apoya iniciativas locales y sobre todo, no dejes que el silencio sea el cómplice del status quo.